Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión les voy a presentar lo que son los procesos judiciales. En primer lugar, vamos a empezar con los procesos laborales, los cuales contiene el abreviado laboral, el ordinario laboral, los impugnatorios, los arbitrales, la ejecución, los no contenciosos y lo cautelar. Comenzando con las medidas cautelares, tenemos a la futura ejecución forzada, la cual abarca el embargo, el secuestro y la anotación de la demanda. Luego tenemos las medidas temporales sobre el fondo, asimismo las medidas innovativas, las cuales son dos, la medida innovativa y la medida de no innovar. Y por último tenemos a las medidas especiales, las cuales son la reposición temporal y la asignación provisional. Continuando con el proceso abreviado laboral, tenemos a la admisión y notificación de la demanda, teniendo hasta 10 días hábiles para lo que es la contestación de la demanda, de 20 a 30 días hábiles para lo que se da la audiencia única, la cual contiene 5 etapas, que son la conciliación, la confrontación de posiciones, la actuación probatoria, los alegatos, la sentencia y por último tenemos 5 días hábiles para lo que es la notificación. Luego de la audiencia única se da hasta 30 días hábiles para que se dé la continuación de la audiencia y si es que se requiere un informe pericial. Continuando con el proceso ordinario, comienza con la demanda en la cual se da la admisibilidad y el emplazamiento o la citación o la audiencia única. Luego, hasta los 10 días hábiles se da lo que es la contestación de la demanda. Asimismo, de 20 días a 30 días hábiles con la contestación de la demanda. Pasado 30 días hábiles se da lo que es la audiencia de juzgamiento, las cuales abarcan lo que es la confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. Y por último, la notificación que se da 5 días hábiles. Continuando con el proceso de impugnación de laudos arbitrales económicos, empiezan lo que es con la notificación del laudo arbitral, teniendo hasta 10 días hábiles, lo cual si se excede el plazo para presentar la demanda, se declara improcedente y la conclusión del proceso, y por último la apelación que se da en 5 días hábiles. Luego tenemos a la prestación de la demanda y admisión de la demanda, en las cuales se da 10 días hábiles y se da lo que es el emplazamiento y la contestación de la demanda, lo cual también abarca 10 días hábiles para lo que es los alegatos y sentencias, y por último la notificación que se da en 5 días hábiles. Continuando con el proceso de ejecución y en materia laboral, tenemos a las resoluciones judiciales, las actas de conciliación, los laudos arbitrales firmes, las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo firmes que reconocen obligaciones, el documento privado que tenga una transacción extrajudicial, el acta de conciliación extrajudicial privada o administrativa, la liquidación de cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones y los títulos ejecutivos, que es el proceso de ejecución que solo puede ser promovido por el sujeto que cuente con un título ejecutivo. Tenemos al proceso no contencioso, lo cual abarca lo que es la consignación, la contradicción, el retiro de consignación, la autorización judicial para el ingreso al centro laboral y la entrega de documentos. Continuando con los procesos constitucionales, tenemos al esquema del proceso de amparo, la cual inicia con la demanda, que puede ser declarada inadmisible, el cual corre traslado al demandante, que puede subsanar o no subsanar. En el caso de que no subsane, se declara improcedente, siguiendo con la apelación y se da trámite en sala. En el caso de que se subsana, corre a lo que es el admisorio con fecha para audiencia única en un plazo de máximo de 30 días, en la cual corre traslado al demandado por 10 días. Esto da a paso a lo que es la contestación con o sin excepciones y corre traslado al demandante de la contestación, que no debe ser menos de 10 días antes de la audiencia. Luego tenemos a la audiencia única y por último a la sentencia de inmediato o en 10 días. En el caso también de la contestación, se da lo que es prescindir de la audiencia si la demanda es improcedente, lo cual la sentencia es improcedente, y el acto lesivo es manifestante ilegítimo, lo cual es una demanda fundada. En ambos casos se da lo que es la apelación
Se da la apelación, la cual se interpone dentro de 30 días y se fundamenta ante el superior. Concedida la apelación, se eleva al superior en 2 días y se da una fecha para la vista, la cual esta vista debe contar con un informe oral si es que se solicitó, y se da la sentencia, ¿no? En este caso se puede declararse fundada o infundada o improcedente. En el caso de fundada no procede recurso alguno, y en el otro caso se da lo que es el RAC. Dado esto, se da la elevación del Tribunal Constitucional y por último se da la sentencia del Tribunal Constitucional luego del trámite. Siguiendo con el proceso de inconstitucionalidad, en esta demanda procede contra las normas que tienen un rango de ley, ya sea leyes o decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso conforme a los artículos 56 y 57 de la Constitución. Primero empieza con lo que es la demanda ante la entidad que es el Tribunal Constitucional. Se interpone dentro del plazo de 6 años si es que son normas nacionales y en el caso de tratados son de 6 meses. Interpuesta ya la demanda, el tribunal la califica dentro de un plazo que no puede exceder de los 10 días. En este caso, el tribunal concederá un plazo no mayor de 5 días si el requisito omitido es susceptible de ser subsanado. Luego se da lo que es la constatación de la demanda en un plazo de 30 días útiles y se da la vista de la causa informe oral dentro de 10 días útiles siguientes. Y luego se da lo que es la sentencia dentro de los 30 días posteriores y el tribunal de oficio o a petición de parte puede aclarar algún tipo de concepto en el plazo de 2 días de su publicación. Continuando con el proceso de acción popular, en este caso esta demanda procede contra los reglamentos o normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que le emane, siempre que infrinja la Constitución o la ley o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la norma prescrita por la Constitución o la ley, según sea el caso. Inicia con la demanda, la cual se interpone dentro del plazo de 5 años. Interpuesta la demanda, la sala califica dentro de un plazo que no puede exceder de 5 días. En ese caso, la sala va a conceder un plazo a criterio de esta si el requisito omitido es susceptible de ser subsanado. Luego se da lo que es la contestación de la demanda en un plazo de 10 días. Se da la vista de la causa informe oral dentro de los 10 días siguientes y se dicta sentencia dentro de los 10 días posteriores. Se da también lo que es el recurso de apelación dentro de los 5 días siguientes y corre traslado al recurso de las partes para su absolución dentro de 5 días y se da la vista de la causa informe oral dentro de los 3 días útiles siguientes y se expide con la sentencia dentro de los 10 días. Siguiendo con el proceso de habeas corpus, en primera instancia se da lo que es la demanda ante un juez penal. Excepcionalmente, autoriza la actuación del juez de paz, en la cual la demanda puede presentarse ya sea escrita o también de forma verbal, ya sea directa o por correo o por medio electrónico u otro idóneo. También no se suspende en regímenes de excepción y procede contra resoluciones judicial firme. Dentro de esa demanda se da 3 casos: la detención arbitraria, en donde el juez se constituirá al lugar, va a resolver de inmediato y se va a ordenar la libertad del agraviado. En los casos distintos, el juez se constituirá al lugar y va a citar a los ejecutores de la violación. Y por último tenemos a la desaparición forzada, la cual el juez va a adoptar medidas necesarias y va a comunicar al Ministerio Público y va a solicitar un informe a la policía o a la Fuerza Armada. En el segundo caso, que son los casos distintos, se da la sentencia en un día, la apelación se da en 2 días y se eleva los autos en el día al superior jerárquico en un día. En segunda instancia, la Sala Penal Superior recibe los autos, vista de la causa informe oral
y da sentencia en 5 días. La sentencia se puede declarar infundada o improcedente en 5 días y esto lleva a un recurso de agravio constitucional, las cuales se dividen en dos y se concede el recurso de agravio constitucional, la cual eleva los autos al Tribunal Constitucional en 3 días, o se deniega el recurso agravio constitucional y se da una queja ante el Tribunal Constitucional en 5 días. Y por último, en la tercera instancia, en donde el Tribunal Constitucional va a declarar fundada la queja dentro de 10 días y la cual va a ordenar al juez superior el envío del expediente. Asimismo, el Tribunal Constitucional recibe los autos y da la vista de la causa en un informe oral y da sentencia en un máximo de 20 días. Luego tenemos al proceso de cumplimiento, el cual comienza con la interposición de la demanda y se obtiene lo que es el auto de saneamiento en 5 días. Pasado esto, se da la constatación de la demanda y se da una audiencia única y se puede dictar sentencia en 5 días. O se da la contestación de la demanda, una sentencia en 5 días y se da también el recurso de apelación y se eleva el expediente al superior en 3 días. Eso se da en una primera instancia. En la segunda instancia, la Sala Civil Superior, expresión de agravios por apelante en 3 días, corre traslado de expresión de agravios en 3 días y se da sentencia en 5 días. La sentencia puede ser declarada infundada o improcedente en 5 días y se da recurso de agravio constitucional en 10 días, la cual, en primer lugar, se concede el recurso y se eleva el auto al Tribunal Constitucional en 3 días, la cual el tribunal lo recibe y da una vista de la causa en un informe oral y da sentencia en 30 días. Lo otro es que se deniega el recurso y se presenta una queja ante el tribunal en 5 días, la cual puede ser declarada fundada la queja en 10 días y se ordena al juez superior el envío del expediente en 3 días. Pasando al proceso de habeas data, en primera instancia se da lo que es la demanda ante el juez, ya sea mixto o civil. Luego se da el auto amisorio. En el caso que haya medidas cautelares también se da y se pasa a lo que es la contestación de la demanda en 5 días. Asimismo, se puede dar lo que es la ejecución anticipada en 3 días y se da sentencia en 5 días, la cual lleva a lo que es la apelación a 3 días y se eleva la sentencia al superior en 3 días. En segunda instancia, la Sala Civil Superior recibe este expediente y corre traslado a la expresión de agravios en 3 días, dando la vista de la causa un informe oral en 3 días y da sentencia en 5 días, dando dos opciones, ¿no? El recurso de agravio constitucional, cuando se da la sentencia declarada infundada o improcedente en 5 días. Este recurso tiene dos opciones, ¿no? Que se concede ese recurso, la cual se eleva los autos al Tribunal Constitucional en 3 días, o se puede denegar dicho recurso y se da una queja ante el tribunal en 5 días. Dada la tercera instancia, el Tribunal Constitucional declara fundada la queja en 10 días, la cual ordena al juez superior el envío del expediente. O el Tribunal Constitucional recibe los autos y da una vista de la causa en un informe oral y da una sentencia en 30 días. Luego tenemos al proceso competencial, la cual se da la admisibilidad y procedencia, el cual el procedimiento se sujeta en cuanto sea aplicable a las disposiciones que regulan el proceso de inconstitucionalidad. En este proceso se da lo que es la representación, los recursos del escrito de la demanda, los anexos de la demanda, lo que es la inadmisibilidad de la demanda, asimismo su improcedencia limitada de la demanda, la tramitación y por último la sentencia. Luego tenemos a los efectos de la sentencia, las cuales están la clasificación de los conflictos de la competencia, se divide en dos, en positivo o negativo. En el positivo se da lo que es determinar a quién corresponde ejercer la competencia y en el negativo se da en dos poderes del
Estado u órganos constitucionales niegan el ser titulares de la competencia o de la atribución. Y la otra es las categorías doctrinales de las sentencias, la cual se encuentra la vinculación a todos los poderes públicos, la fuerza de ley o la cosa juzgada inconstitucional. La cosa juzgada constitucional, perdón. Luego tenemos a lo que es la medida cautelar, lo que es la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. En el primero corresponde a ejercer las competencias o atribuciones constitucionales cuya titularidad se reclama, y en el otro es cuando se justifique la medida para evitar la irreparabilidad o el grave daño que puede significar esperar la expedición de la sentencia definitiva. Por otro lado, tenemos a la legitimación y representación, lo cual el Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales o a dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre sí, o también a los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales o a estos entre sí. Y por último tenemos a la pretensión, que se refiere cuando dos o más poderes entidades del Estado se consideran competentes para realizar determinado acto. Dentro de ello tenemos que todos se abstienen o rehuyen hacerlo. En este caso hace una diferenciación entre lo que es el proceso de competencia y el proceso de inconstitucionalidad. Y el proceso de competencia solo procede si en el caso del conflicto se suscrita por una resolución o el acto administrativo o por cualquier norma que no tenga un tipo rango de ley. Siguiendo con los procesos civiles, tenemos al proceso de conocimiento, el cual comienza con la demanda. Pasado 30 días se da la contestación de la demanda, pasado 10 días se da el acto de saneamiento y se da lo que es la audiencia, conciliación, la fijación de puntos controvertidos, el saneamiento probatorio. Luego de 50 días se da la audiencia de pruebas y por último en sentencia luego de 50 días. En el proceso abreviado se da la demanda, en donde se tramitan en proceso abreviado los asuntos contenciosos regulados en el artículo 486 del Código Procesal Civil, los cuales pueden ser retracto, responsabilidad civil de los jueces, la expropiación, la impugnación de actos o resolución administrativa, la pretensión cuyo petitorio tenga una estimación patrimonial mayor de 100 y hasta 1000 URP, y las que no tienen una vía procedimental propia, los cuales son inapreciables en dinero o hay dudas sobre su monto o por su naturaleza de la pretensión. Como decía, empieza con la demanda, pasado 10 días se da la contestación de la demanda, pasado también 10 días se da los autos de saneamiento, la fijación de los puntos controvertidos y el saneamiento probatorio. Pasado 990 días se da lo que es la audiencia de pruebas y pasado 25 días se da la sentencia. El proceso sumarísimo comienza lo que es con la demanda. Pasado de 5 días se da la contestación de la demanda y 10 días se da la audiencia, saneamiento y la actuación de pruebas. Y por último se da la sentencia luego de 10 días. En los asuntos contenciosos, los cuales son alimentos, se da lo que es el desalojo y aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de 100 URP. En el caso de separación convencional o divorcio ulterior, se da lo que es los interdictos, los demás que la ley también señale. Y por último, la interdicción, los cuales no tienen una vía procedimental propia. Continuando, tenemos al proceso cautelar. En este caso, son 5 las medidas cautelares: el juez competente, oportunidad y finalidad,
Se da el requisito de la solicitud, los cuales pueden ser exponer los fundamentos de su pretensión cautelar, debe señalar la forma de esta, indicar también los bienes sobre los cuales debe recaer la medida y el monto de la afectación, ofrecer la contracautela y designar el órgano de auxilio judicial correspondiente si es que fuera el caso. Siguiendo, tenemos al contenido de la decisión cautelar y su característica de la medida cautelar. En el proceso de ejecución, tenemos a la demanda, la cual tiene que ir acompañada del título ejecutivo y sus requisitos. El mandato ejecutivo, que es emitido por el órgano jurisdiccional, que se da en 5 días, se da la contradicción, corre traslado en 3 días, la contestación de la contradicción, lo cual da paso a lo que es la audiencia y se da el auto final, que se homologa como una sentencia, y pasado 3 días se da lo que es la apelación, que se cuenta desde la notificación. Y por último tenemos al proceso no contencioso, que está regulado dentro del Código Procesal Civil en los artículos 749 hasta el 762, los cuales se divide en procedimiento, en competencia, los cuales dentro de la competencia los jueces civiles y los jueces de paz letrados se les atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales o también a notarios. En el proceso no contencioso es inaplicable lo que es la competencia por razón de turno y la competencia de los juzgados de paz letrado es exclusiva para los procesos de inscripción de partidas y para los que contienen en la solicitud una estimación patrimonial no mayor a 50 unidades de referencia procesal. En cuanto a los requisitos y anexos de la demanda, debe cumplir con los artículos 424 y 425. En el caso de que haya una improcedencia o inadmisibilidad, este es de aplicación a este proceso lo dispuesto en el artículo 551 de la misma norma. Y por último se da el trámite, el cual admitida la solicitud, el juez fija lo que es la fecha para la audiencia de actuación y la declaración judicial, la que debe realizarse dentro de los 15 siguientes, bajo responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 758. Concluido ya el trámite, se va a ordenar la entrega de la copia certificada del actuado al interesado, manifestándose el origen, el original en el archivo del juzgado o expedirá la resolución que corresponda, si es el caso siendo esta impugnable. En los casos de los procesos penales, tenemos a la investigación probatoria, la cual comienza con la denuncia y se da las diligencias preliminares en un plazo de 60 días prorrogables, los cuales pueden ser simples en 120 días de prórroga, compleja en 8 meses y en lo que es crimen organizado 36 meses. En el caso de investigación probatoria, cuando son simples, se da 120 días más los 60 días de prórroga. En el caso de compleja, 8 meses más 8 meses de prórroga. Y en el crimen organizado se da 36 meses más 36 meses de prórroga. Antes de las diligencias preliminares tenemos la disposición de la formalización de diligencias preliminares, los cuales son la acusación directa, el principio de oportunidad y el archivo definitivo. En la mitad, por así decirlo, de estos dos, se da la disposición de la formalización y continuación de la investigación preliminares. Y por último, se da la disposición de conclusión de investigación preparatoria. En la etapa intermedia,
se da en 15 días el sobreseimiento. En 3 días el juez emite la resolución para los sujetos y en 10 días se da la audiencia preliminar, los cuales se da el auto de sobreseimiento o puede ser declarado infundado. En el caso de que se declare infundado, el fiscal rectifica y se da lo que es el requerimiento acusatorio. Y en 10 días se da el control de acusación y se da el auto de enjuiciamiento. En el juicio oral, el auto de citación a juicio, se da lo que es la instalación de audiencia, los cuales esto se da los alegatos preliminares, las instrucciones del juez, la admisión o no responsabilidad del acusado, lo cual es una sentencia de conformidad. Seguido tenemos el ofrecimiento de nuevos medios probatorios, la declaración del acusado, el examen de testigos, el examen de peritos, se dan los alegatos finales y se da la deliberación y por último la sentencia. El proceso de colaboración eficaz se da primero con la fase de calificación, la cual inicia el proceso en donde el juez recibe la solicitud del aspirante para ser colaborador eficaz y es donde se hace la toma de declaraciones. Y es ahí donde el fiscal califica si es que en verdad es conveniente iniciar el proceso especial, teniendo en cuenta la información que sea realmente útil. Luego tenemos a la fase de corroboración, en donde es la fase más importante de todas, puesto que es donde se debe corroborar y comprobar fehacientemente que lo aportado en un primer momento por el aspirante es cumplido en la realidad. Y en esa etapa es la más directamente relacionada con la satisfacción de los intereses del fiscal y del aspirante al colaborador especial eficaz. Luego tenemos a la fase de convenio, en donde los corroborados, los hechos, se realiza del convenio de mutuo acuerdo, donde el fiscal y el aspirante intercambian propuestas a favor de este. Y se realiza mediante un acta de colaboración eficaz y debe contar con el beneficio acordado, los hechos a los cuales se refiere el beneficio y las obligaciones a las cuales queda sujeta la persona beneficiada. Luego a la fase de control y decisión jurisdiccional, que luego de realizada el acta debe ser presentada ante la máxima autoridad jurisdiccional a fin de que éste la califique y así emitir una sentencia de colaboración eficaz, la cual puede ser estimatoria o decimatoria. En el caso de que el juez estime el acta presentada por el fiscal y el solicitante, esta pasaría a ser oficialmente un acuerdo de colaboración eficaz aprobado judicialmente. Luego tenemos a la fase de revocación, el cual se verifica el cumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias. En el caso de que el fiscal verifica que el colaborador eficaz y cumple sus obligaciones, va a recabar los elementos de convicción a efectos de solicitar la revocatoria de los beneficios. Y bueno, la norma o la doctrina considera que esta no puede constituir una etapa, puesto que calzaría más como una medida sancionadora. Luego tenemos al proceso de terminación anticipada, la cual es iniciativa por el fiscal o el abogado con una sola citación, en la cual la audiencia de terminación anticipada de carácter privado, y eso se da antes de la formulación de la acusación. En la iniciativa, el conocimiento de las partes procesales se da en 5 días, cuando se pronunciarán sobre su procedencia y su formulación de pretensiones. El fiscal y el imputado pueden hacer una solicitud conjunta, así pueden ser reuniones preparatorias informales. En esta solicitud puede ser penal o reparación, puede ser por pena o por reparación civil, y en el caso de reparación civil el acuerdo es provisional.
El proceso de seguridad se da cuando el fiscal, luego de haber dictado resolución prevista en el artículo 75 o al culminar la investigación preparatoria, va a considerar que solo corresponde imponer al imputado una medida de seguridad, ya que son aplicables lo que está dispuesto en el título cuarto del libro 1 del Código Penal. Ya sea según el estado de la causa, se va a realizar las actuaciones de investigación, las cuales pueden ser imprescindibles, o se estima o si estima que éstas han cumplido su objeto. En ese sentido, va a requerir la apertura del juicio oral y se va a formular el correspondiente requerimiento de imposición de medidas de seguridad, lo cual, aplicando en lo pertinente, lo dispuesto para la acusación fiscal con la indicación precisa de la medida de seguridad que solicita. En el caso del imputado, está procesado con otros imputados, se desacumulará y va el extremo de los cargos que se imputan incoándose a una causa independiente. El proceso de seguridad se da en un informe pericial, la cual va luego con la apelación. De rechazar el pedido contra la resolución, procede a un recurso de apelación con efecto suspensivo. Dada la apelación, se da lo que es la solicitud del proceso de seguridad, a la incoación del proceso de seguridad y se da el juicio oral, ¿no? De ser el caso, el juicio oral se realiza en privado y, si es posible, que se realice el juicio sin la presencia del imputado. Se da la sentencia y también se puede dar lo que es el recurso de apelación. En el proceso por faltas se da lo que es la denuncia, la investigación policial, siguiendo el auto de citación a juicio, la audiencia. En el caso de la audiencia se puede llegar a una conciliación o a un acuerdo de reparación y con eso va a concluir el proceso. O si es que no se da esto, se da lo que es la sentencia y se puede dar también el recurso de apelación. En el proceso inmediato, en el caso del fiscal, se da lo que es la flagrancia, la confesión sincera, la suficiencia convencional o la omisión, asistencia familiar o el peligro común. El juez en la audiencia puede ser de medida coercitiva, se da el principio de oportunidad, el acuerdo preparatorio o la terminación anticipada, o se da la procedencia del proceso inmediato. En la acusación fiscal, que se da dentro de las 24 horas, el juez del juzgamiento da un auto de enjuiciamiento y la citación a juicio y luego se da la audiencia de juicio oral. En el proceso de delito de ejercicio privado de la acción privada, se da lo que es la querella. Si no se hace, se hace un archivo de la querella y se da la subsanación. Luego de eso se da la resolución de admisión y corre traslado a la otra parte por 5 días. Se da lo que es el auto de citación de juicio, se da la audiencia y se da la sentencia. En los casos de procesos tributarios, tenemos al procedimiento de cobranza coactiva, lo cual inicia con la notificación de la resolución de ejecución coactiva con mandato de 7 días, interposición de medida cautelar, da inicio a la ejecución forzada. Se da también la que es la tasación de bienes, ya sea vista al fiscal en 20 días se da la suspensión. En el caso de inicio de la ejecución forzada, si se da la suspensión, pone fin o postergación y se da la intervención de un tercero con propiedad excluyente. Y por último tenemos al procedimiento contencioso tributario, el cual inicia con la presentación de reclamación ante un órgano que emitió auto a reclamar. Se da el pago previo
a la UP, o en el caso que no cumpla con los requisitos, se emite a un requerimiento, el cual se da en 20 días, se da la subsanación o puede declararse no admisible, y si se da el recurso se da la admisión de recurso, pasa a lo que es la fase probatoria y los plazos se ve en el artículo 142 del Código Tributario y se da la resolución expresa o denegatoria fiscal que resuelve el recurso. En un plazo de 15 días se da lo que es la apelación. Tenemos al procedimiento no contencioso, el cual se da con un trámite de solicitudes no contenciosas que son vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, las cuales deberán ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de 45 días. Tratándose de las solicitudes no contenciosas, estas tienen que ser resueltas según el procedimiento regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, y en el caso de la impugnación, las resoluciones que resuelven las solicitudes deben ser apelables ante el Tribunal Fiscal. En el caso de no resolverse dichas solicitudes en un plazo máximo de 45 días hábiles, el deudor tributario puede interponer un recurso de reclamación dando por denegada su solicitud. Eso sería todo por mi parte. Gracias.